Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este trabajo vamos a empezar a ver funciones, ¿sí? Vamos a arrancar con este nuevo tema. Y tenemos acá en la teoría el concepto de función, lo primero que a ustedes les va a aparecer en su teoría. ¿Qué es una función? Primero vamos a ver qué es una relación. Una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Numéricos, A y B, es un conjunto de pares ordenados, con una condición, ¿sí? Que alguno de los elementos de este conjunto se relacionan con los elementos del otro conjunto, ¿sí? Ahora, una relación es una función cuando se cumplen dos condiciones, ¿sí? Se tienen que cumplir dos condiciones para que una relación sea una función. La primera es que todos los elementos del primer conjunto se relacionen con algún elemento del segundo conjunto. Y la segunda es que cada elemento del primer conjunto se tiene que relacionar con un único elemento del otro conjunto. Para que entiendan así. Vamos con el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer. A ustedes les dice, se define una relación que va de A hasta B. A son estos números, 1, 2, 4 y 5, y B son 0, 1, 3, 5 y 7. Y me aparece esta tablita de valores, ¿sí? Donde una columna es X y la segunda es Y. Entonces, miren lo que hice yo y es lo que van a hacer ustedes. Yo me hice dos circulitos, ¿sí? En el primer círculo es el conjunto A. ¿Cuáles eran los elementos del conjunto A? 1, 2, 4 y 5. Los ubiqué en columnados. El segundo conjunto es B, que lo voy a llamar Y por el primer ítem que tengo una tabla con dos columnas, X e Y. X serían los elementos del conjunto A e Y los elementos del conjunto B. Y los elementos del conjunto B eran 0, 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Que son los que tenemos acá. Entonces, me dice que 1, para cuando X vale 1, Y vale 0. Así que los relaciono con una flechita. 1 de X, 0 de Y. El segundo, 2 de X, 1 de Y. 2 de X, 1 de Y. El tercer renglón, 2 de X, 3 de Y. 2 de X, 3 de Y. El cuarto renglón, 4 de X, 5 de Y. 4 de X, 5 de Y. Yo con este ejemplo les estoy mostrando lo que tienen que hacer en el punto 1, en el primer ejercicio del trabajo. Bien, una vez que hacen todo esto, la consigna decía indicar si las siguientes relaciones son o no funciones y justificar la respuesta. Bueno, vamos a esta parte, al punto 1 y 2 de la explicación. Para que una relación, esto es una relación, ¿sí? Ahora tengo que decidir si es función o no. Para que una relación sea función, dice que todos los elementos del conjunto A, todos se tienen que relacionar con algunos de los elementos del conjunto B. Y acá, ¿qué pasa? Hay un elemento, el 5, en donde no sale flechita para el conjunto B. Por lo tanto, este elemento no se relaciona con ninguno del conjunto B. Por lo tanto, no es función. Y además, ¿cuál es la otra condición? Que cada elemento del conjunto A, es decir, de estos que estoy señalando acá, se tiene que relacionar con un único elemento del conjunto B. Es decir, el 2, por ejemplo, el 2 se relaciona con el 1 y el 2 se relaciona con el 3. Cualquier elemento del conjunto A no puede tener dos relaciones distintas. O no puede salir de ese mismo número dos flechitas para diferentes números, si lo quieren llamar así. Entonces no es función por esos dos motivos. Primero, porque hay un elemento que se quedó sin relacionar con el elemento del otro conjunto. Y segundo, hay un elemento que tiene dos relaciones distintas. Entonces no es función. Por esos dos motivos. Eso mismo que yo hice acá, tienen que hacer ustedes en todas las tablitas que tienen en el primer ejercicio, ¿sí? Después aparece lo que es dominio e imagen de una función. Fíjense que ustedes acá tienen trazada una función cualquiera, ¿sí? El dominio son todos los valores que toma X para esa función, ¿sí? Es decir, ¿cómo me doy cuenta cuál es el dominio de una función? Tengo que ver desde dónde hasta dónde está dibujada la función mirando el eje X.
Y acuérdense que los números se leen como escribimos. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los números se leen exactamente igual, de izquierda a derecha, sobre X. Y sobre Y se leen de abajo hacia arriba. Entonces, el dominio es el conjunto de los números, ¿sí?, que pueden tomar los valores de X. Entonces, mirando el gráfico, vamos al lenguaje casero. Si yo miro el gráfico, el dominio de esta función es desde menos 4 hasta 6, ¿sí? Desde menos 4 empieza en el menos 4 de X, no miro el eje Y, me olvido, miro solamente el eje X para el dominio. Arranca en el menos 4, termina en el 6. Vamos a la función de arriba. ¿Cuál es el dominio? El dominio es desde menos 6 hasta 7, ¿sí? Está dibujada desde el menos 6 hasta el 7. Del 7 en adelante ya no tengo más dibujada la función, ¿sí? Eso es dominio. Vamos a ver imagen. La imagen son todos los valores que toma la función, pero sobre el eje Y, ¿sí? Es decir, que esta función, la imagen va desde menos 2 hasta 3. Acuérdense que la imagen la miro sobre el eje Y. Acuérdense de esto, imagen Y. Háganse esa regla memotécnica. Y acuérdense que la imagen la van a mirar de abajo hacia arriba, desde menos 2 hasta 3. Por ejemplo, acá la imagen sería, yo vengo caminando desde abajo. La imagen sería, arranca en el menos 5 y termina ¿dónde? En el 4. ¿Sí? Lo vimos esto. No recuerdo bien si lo deben haber visto en tercero, seguramente. Otra cosa, la imagen siempre entonces es el reflejo del punto, de la coordenada del punto de X, pero en Y. Por ejemplo, la imagen de menos 4 es 3, ¿sí? Porque para menos 4 de X, 3 de Y, es ese punto. La imagen de menos 4 es 3. Y ahora si yo les pregunto preimagen, tengo que pararme en la Y. La preimagen de menos 3, la preimagen de 3 sería menos 4. Volvemos. Si a mí me pide la imagen de un número, me tengo que parar en ese número en X y ver esa coordenada en X con quién se une en Y. Entonces, la imagen de menos 4 es 3. Ahora, si a mí me pregunta preimagen, cuando a mí me pregunte la preimagen de un número, yo me tengo que parar en el número, pero de Y, y ver con quién se une en X. ¿Sí? Entonces, repetimos, la imagen de menos 4 es 3, la preimagen de 3 es menos 4. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, en la actividad que sigue, aquí tienen que escribir el dominio de la imagen de esas funciones. ¿Sí? Supónganse que tenemos una función, por ejemplo, con denominador. Supónganse que tenemos una función que sería 3 sobre x menos 1. Para yo poder determinar el dominio de esa función, hay un ejercicio que tienen que hacer esto, para poder determinar el dominio de esa función, lo que tengo que hacer, recordar, es que el denominador tiene que ser distinto de 0. X menos 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 dividido 0, no lo puedo resolver. Entonces, siempre que tengamos una fracción, si en el denominador hay X, ese denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, esto se resuelve a través de una ecuación. Paso el 1 sumando, es decir, que los valores de X, los valores que tome X, tienen que ser distintos de 1. Entonces, cuando yo quiera encontrar el dominio de la función se escribe así, van a ser todos los reales menos, y este número se coloca entre llaves, menos el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá puede ir cualquier valor de X, menos el 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 me da 0 y 3 dividido 0 me da error. Entonces, cuando ustedes si ustedes, por ejemplo, tienen este tipo de función, 2x más 3, acá son todos los reales, es una función lineal. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de X que yo reemplace acá, cualquier número que yo ponga acá representando a la X, cuando haga la cuenta me va a dar un valor en Y, en la función. En cambio acá no puedo poner cualquier valor, hay un valor que no puedo escribir y es el 1. ¿Por qué?
porque si hago la cuenta, 1 menos 1 me da 0, 3 dividido 0, no lo puedo resolver. Entonces, en esos casos, el dominio hay que plantearlo de esta manera. Van a ser todos los reales, es decir, esto significa que son todos los números, ¿sí? Positivos y negativos, menos el que escriban dentro de la llave, que ese número va a resultar de resolver esta ecuación. ¿Sí? Supóngase que me pide que encuentre el dominio de una función ahora en donde aparezca esto. ¿Sí? Cuando pasa eso, pensemos nosotros que una raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada yo la voy a poder calcular siempre y cuando el número de adentro sea positivo, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, para que sea positivo, ¿qué condición tiene que tener? Que este número, lo que tenga dentro de la raíz, ¿sí? El radicando, tiene que ser más grande que 0. Eso significa positivo. Todo esto tiene que ser positivo. Entonces, x va a ser mayor a 0 más 3. ¿Sí? Paso el 3 sumando. Así que x es mayor que 3. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función g va a ser desde 3 hasta más infinito. Es un intervalo, ¿sí? Siempre que aparezca esto mayor o menor, vamos a hablar de intervalo de números, ¿sí? Desde 3 hasta más infinito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Recordemos que esto tiene que ser positivo, ¿sí? Si yo acá reemplazo por 2, 2 menos 3 me va a dar menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 no existe. ¿Sí? Ahora si yo pongo 3, 3 menos 3 me da 0, 4 menos 3 me da 1, 5 menos 3 me da 2. Siempre los valores me van a dar positivos. Entonces voy a poder obtener la raíz cuadrada de un número positivo. Incluso, hasta si digo la raíz cuadrada de 0, me va a dar 0. Por eso es que acá puse el corchete, porque en realidad acá es igual. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces los números van a ser mayores o iguales que 3 y siempre que aparecía la rayita del igual colocábamos el corchete en el intervalo. O sea que de 3 a más infinito van a ser los valores que puede tomar la x. Recuerden que cada vez que hablamos de dominio hablamos de valores de x y cada vez que hablamos de imagen hablamos de valores de y. ¿Sí? Bien, vamos ahora con conjuntos de ceros, raíces, positividad y negatividad. Los conjuntos de ceros o raíces son los puntos por donde la función corta el eje x. Por ejemplo, acá, la función corta el eje x en menos 6, corta al eje x en menos 2 y corta al eje x en 3. Entonces, el conjunto de ceros se representa con una C y un cerito y se representa entre llaves. ¿Por qué entre llaves? Porque son puntos tomados, son números tomados por separado, ¿sí? No es la coordenada de un punto, son números tomados por separado. Entonces, el menos 6, el menos 2 y el 3 son las raíces. Recuerden que las raíces entonces es por donde la traza de la función va a cortar al eje x. ¿Sí? En este caso tiene 3 raíces. Ahora, conjunto de positividad. Conjunto de positividad es lo que tengo por encima del eje x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tapar lo que está por debajo del eje x. Y me voy a quedar con lo que está por arriba. ¿Sí? Entonces, este tramo y este tramo forman parte del conjunto de positividad. Para saber desde dónde hasta dónde llega el conjunto de positividad, voy a mirar el eje x. Entonces, mi conjunto de positividad está desde menos 6 hasta menos 2, sería esta parte de la traza. Desde menos 6 hasta menos 2 y se une con el 3 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esto sigue y no sé hasta dónde va. Entonces, de menos 6 a menos 2, unión, ven que lo tienen escrito acá, unión de 3 a más infinito. Ese es el conjunto de positividad. Ahora, si yo quiero saber cuál es el conjunto de negatividad, ¿qué voy a hacer? Voy a tapar la parte de la función que está por encima del eje x y me voy a quedar con la parte de la función que está por debajo.
y voy a mirar el eje X. Entonces yo vengo caminando desde acá, desde los negativos, desde el menos infinito, ¿sí? Desde el menos infinito. ¿Hasta dónde llego? Hasta el menos 6, que es este tramo que tengo acá, que está en verde. No sé si lo ven bien. Desde menos infinito hasta menos 6 tengo el primer intervalo de conjunto de negatividad. Ahora, eso lo voy a unir con el otro intervalo que también está por debajo del eje X y que va desde menos 2 hasta 3. Desde menos 2 hasta 3. ¿Sí? Entonces recuerden, conjunto de positividad es lo que está por encima del eje X. Conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje X. ¿Sí? Siempre hablamos de la traza de la función. Y fíjense que el principio y el inicio de cada intervalo, ¿sí?, es el conjunto de ceros. ¿Sí? Fíjense, menos 6, menos 2, 3, es justamente el punto en donde deja de ser conjunto de negatividad, pasa a ser de positividad. Deja de ser de positividad, pasa a ser de negatividad. Y lo mismo del 3 hacia arriba. ¿Sí? Eso en cuanto a conjuntos. Bueno, por eso es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 7. Escribir los conjuntos de 0. Por ejemplo, acá recuerden, el conjunto de 0 acá es menos 3 y menos 2. Menos 3, menos 2. Acuerden de colocar llaves. El conjunto de positividad es lo que está por encima del eje X. Entonces, recuerden que siempre es de izquierda a derecha. Vengo desde el menos infinito y llego hasta el menos 3. Y después es como que hago un salto y me voy hasta el 2 de X y sigo caminando hasta el infinito positivo. Eso sería el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad, tengo que mirar la parte que está por debajo del eje X. Está desde menos 3 hasta 2. Desde menos 3 hasta 2 es el conjunto de positividad. ¿Sí? Desde menos 3 hasta 2, es el conjunto de negatividad. Y el de positividad es desde menos infinito, recuerden que el infinito siempre va con paréntesis, desde menos infinito hasta menos 3, unión de 2 a más infinito, ¿sí? Bien, continuamos ahora con intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? Y acá es donde siempre aparecen dudas. ¿Por qué? Porque para mirar cuándo crece y cuándo decrece me tengo que ayudar con la traza, con la mano, ¿sí? Pero tengo que mirar el eje X, no el eje Y. A ver si entendemos. Recuerden que vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Si yo empiezo acá y me voy hasta ese punto, ¿qué pasó con mi lápiz? Con mi mano subió, es decir que mi función creció. ¿Creció desde dónde? Desde el menos infinito hasta dónde? Hasta el menos 2. ¿Qué suelen decir? Que va desde menos infinito hasta 4, porque miro el eje Y. No, error. Tengo que mirar el eje X. Entonces, me ayudo para ver si mi mano sube o baja, para saber si crece o decrece. Por lógica, si mi mano sube, la función va a crecer. Entonces, si yo hago esto, que está marcado en rojo, en ese tramo mi mano subió. Así que crece desde menos infinito hasta menos 2, hasta el menos 2 de X. ¿Qué pasa a partir del menos 2 de X? La función empieza a bajar, decrece. ¿Hasta dónde decrece? No decrece hasta el menos 2, decrece hasta el menos 4. Recuerden que miro el eje X, olvídense del Y. El Y solo me sirve para saber imagen y los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez. Desde menos infinito hasta menos 2, mi lápiz subió, así que la función creció. A partir del menos 2, el lápiz baja. ¿Baja hasta dónde? Hasta el 4 de X. Así que de menos 2 a 4 viene el decrecimiento. Y después de 4 a más infinito, pero al más infinito de X, ¿sí? Porque esto, ¿qué significa? Que para cualquier valor de X, la función está por encima del eje X, ¿sí? Es decir, que está creciendo. Entonces, desde 4 de X hasta el infinito positivo es el otro tramo del intervalo de crecimiento, ¿sí? Esto es lo que más cuesta. Y después, cuando una función es constante, cuando forma una recta paralela al eje X, que va en la misma dirección del eje X. En ese caso, la función es constante. Y ustedes acá, en este tramo, en este ejercicio,
tienen justamente que decir cuáles son los intervalos de crecimiento, cuáles son los intervalos de decrecimiento, cuáles son los tramos en los que son constantes, ¿sí? Y bueno, después, máximos y mínimos. La función va a tener un máximo, ustedes van a ver que la función en algún momento va a llegar a su tope máximo y luego va a bajar. Entonces, ese punto, por ejemplo acá, el -2, 4, ese punto es un máximo. ¿Por qué? Porque como máximo llega hasta ahí arriba. Y este es un punto mínimo. ¿Por qué? Porque como mínimo llega hasta ahí abajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Son relativos. ¿Por qué son relativos? Ven que aparece la palabra relativo. ¿Por qué? Porque en realidad esto sigue bajando y yo no sé hasta dónde baja. Esta parte sigue subiendo y yo no sé hasta dónde sigue subiendo. Entonces debe haber algún otro máximo y algún otro mínimo. Por eso es que se dice que son relativos, ¿sí? Entonces, máximo, el tope máximo de la función, hasta dónde llega, es un punto. -2, 4, ahí tengo el máximo. Lo represento con la M mayúscula. Y el mínimo es el punto donde llega como, o sea, lo más bajo que puede llegar la función en donde yo lo pueda ver, que es el punto 4 menos 2, con la M minúscula. Ven que esta función sigue para abajo y sigue para arriba. Por eso es que son máximos y mínimos relativos. Porque también está la palabra máximos y mínimos absolutos, que después lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, en este tipo de función, son relativos. Salvo que al final de cada gráfico aparezca un puntito. Si ahí aparece un puntito y ahí aparece un punto, eso significa que la función ahí terminó. Pero en este caso no. La función sigue y la función sigue. Por lo tanto, estos máximos y este mínimo son relativos, ¿sí? Bien, después hay una parte que ustedes tienen que clasificar, ¿sí? En realidad hay una clasificación de funciones, ¿sí? Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Yo acá les tengo dos claros ejemplos. Yo tengo un gráfico. ¿Cómo puedo determinar si ese gráfico es función o no? Para eso pueden ayudarse y trazar líneas verticales. Todas las que quieran. Líneas verticales. Si cuando yo tracé esa línea vertical, la línea vertical atravesó más de una vez la función, entonces no es función. Vamos de vuelta. Tenemos un gráfico que supuestamente es función. Yo tengo que decidir si es función o no. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, trazo rectas paralelas, ¿sí? Y todas verticales. Ahora, si cuando yo tracé esa recta vertical, cruzó 2 veces como mínimo, cruzó 2 veces esa gráfica, entonces no es función. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica, y lo mismo, quiero saber si es función o no, trazo rectas verticales, y la recta vertical solamente cruzó por un punto a la función, entonces esa gráfica representa a una función. ¿Sí? Entonces volvemos de vuelta. Si cuando yo trazo rectas paralelas cruza 2 veces como mínimo la gráfica, entonces no corresponde a una función. Si cuando yo trazo rectas paralelas cruza una sola vez a la gráfica, entonces es función. ¿Sí? Así es como me puedo determinar si un gráfico es función o no. Ahora, fíjense por ejemplo, dice que una función es inyectiva si y solo si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas en el codominio. ¿Qué significa eso? Significa que a elementos distintos del eje X, por ejemplo acá, a este elemento del eje X le corresponde una única imagen en el eje Y. A este punto le corresponde esta imagen. A este punto de X le corresponde esta imagen de Y. Entonces se dice que la función es inyectiva. Ahora, para saber si una función es sobreyectiva, a todo elemento del conjunto imagen le tiene que corresponder una preimagen en el dominio. Y fíjense, miren, vamos a un claro ejemplo, que ustedes lo tienen en el apunte. Por ejemplo, esta función que es una función cuadrática. Dice que f no es inyectiva.
¿sí? F no es inyectiva, ¿por qué? Porque existe una recta A paralela al eje X que pasa por 2 puntos de la función f. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver si es inyectiva o no? Al revés que lo que hicimos recién. Trazo rectas paralelas. Trazo rectas paralelas ¿a quién? Al eje X. Si esa recta paralela atraviesa 2 veces a la gráfica, atraviesa 2 veces a la función, entonces no es inyectiva. ¿Sí? Ahora, me dice que f, esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque a todo elemento del codominio, ¿sí? Que va desde menos 2 hasta 3, le corresponde una preimagen en el dominio. A ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, para 3, la preimagen de 3 es 5. La preimagen de 1 es 4. ¿Sí? La preimagen de menos 1 es menos 2. Y así con todo, ¿sí? Entonces, a cada elemento del codominio le corresponde una preimagen del dominio. ¿Sí? Ahora, para que sea biyectiva, tiene que cumplirse las dos condiciones anteriores. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Vamos a este ejemplo. Entonces, vamos a terminar. Esta función no es biyectiva. No es biyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplía con la primer parte, que era saber si era inyectiva o no. Entonces, vamos ahora con el segundo ejemplo. Para saber si es inyectiva, recuerden, tracen rectas paralelas al eje X, ¿sí? Es decir, rectas horizontales. Si al trazar la recta horizontal choca solamente una vez al eje, a la función, ¿ven? Esta recta chocó solamente a ese punto. Esa recta chocó solo a ese punto. Esa recta chocó solo a ese punto. Acá chocaba a 2. Acá choca a 1 solo. Por lo tanto, es inyectiva. Cumple con la inyectividad, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es sobreyectiva? Bueno, a todo elemento del codominio tiene que tener una preimagen en el dominio. Por ejemplo, la preimagen de 4 es 5, la preimagen de 1 es 3, la preimagen de 0 es 2, la preimagen de menos 3 es menos 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para cada valor del eje Y tengo un correspondiente en X. Es sobreyectiva. Por lo tanto, si es inyectiva y es sobreyectiva, va a ser biyectiva. ¿Sí? Entonces recuerden, para saber si es inyectiva, tracen rectas paralelas al eje X. Si esa recta paralela cruza la función atraviesa la función en 2 puntos, no es inyectiva. ¿Sí? Para saber si es sobreyectiva, fíjense si tienen para cada elemento de la imagen, para cada elemento del eje Y, tienen un correspondiente en X. ¿Sí? Y entonces, si cumple con las dos condiciones, es biyectiva. Igual cualquiera de estas dudas, chicos, la aclaramos en el Zoom, no se preocupen. ¿Sí? Parece un trabalenguas, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, pero bueno. La idea es que lo entiendan con esto de trazar las rectas. A veces cuesta un poco, pero bueno, la idea es que lo puedan comprender. Y el último tema es función inversa. ¿Sí? En la función inversa, justamente, la palabra misma lo está diciendo. Yo tengo que encontrar la función inversa. Voy a hacer el ejemplo de recién. El ejemplo que tienen, en la teoría. F de x, ¿sí?, es igual a x al cubo menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Llamar f de x o llamar y es lo mismo. Y es igual a x al cubo menos 2. Voy a despejar, voy a hacer que la x me quede sola. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a pasar el 2 sumando para el otro lado. Y más 2 es igual a x al cubo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar la potencia cúbica, la voy a pasar al otro lado como raíz cúbica. De y más 2, eso es igual a x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera condición? Me da la función, a la función f de x. ¿Esto qué significa? Función y la variable es x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Que del otro lado del igual, la letra que va a aparecer, la variable importante que va a aparecer es x.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es cambiar a la f de x por y, porque decir f de x o g de x, h de x, lo que ustedes quieran de x es igual a y. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cambié a f de x por y. El segundo paso es dejar a la x sola, así que pasé el 2 sumando y la potencia cúbica a raíz cúbica. Y ahora como último paso voy a hacer un cambio de variable. ¿Qué significa eso? Que a la y la voy a llamar x y a la x la voy a llamar y. Pero fíjense lo que va a pasar ahora. Lo voy a hacer con lápiz para que lo vean. A la x la llamo, a la y la llamo x. X más 2 es igual. Y a la x la voy a llamar y a la menos 1. ¿Y qué significa eso? Que esta función es la inversa. La inversa se escribe y a la menos 1. Esta función es la inversa de la función que teníamos de origen. ¿Sí? Así es como se encuentra una función inversa. Y si ustedes se fijan, bueno, ¿cómo hago para representar eso? Hacen una tablita de valores. ¿Sí? Porque lo van a tener que representar. Entonces van a hacer una tabla de valores. Tanto para y, que es x al cubo menos 2, como para y a la menos 1, que es raíz cúbica de x más 2. ¿Cómo se hacía una tablita de valores? Se seleccionaban valores, los que ustedes quieran. Por ejemplo, yo digo siempre, tomen 2 positivos, el 0 y 2 negativos. Y lo mismo acá. 2 positivos, el 0 y 2 negativos. Lo que ustedes quieran, pero que para ver qué pasa en el 0, qué pasa en la parte positiva y en la parte negativa. Reemplazan, ¿sí? Por ejemplo acá, 2 al cubo me da 8, 8 menos 2 me da 6, significa que para 2 de x voy a marcar el 6 en y. ¿Sí? Y cada uno de estos números van a ser pares ordenados que van a formar puntos. Cuando yo esos puntos los una, se van a transformar en una función. Y acá está representada la función. Ustedes la tienen representada. ¿Sí? Tenemos una función que es la raíz cúbica y tenemos la otra función que es x al cubo menos 2. ¿Qué pasa? Si estas funciones están bien representadas y si una es inversa de la otra, por el medio, por el 0, 0, por el par ordenado 0, 0, por el centro de coordenadas, tiene que pasar una línea recta. ¿Sí? Por eso acá dice, las representaciones gráficas de dos funciones inversas son simétricas respecto de la función y igual x. ¿Sí? ¿Cómo representamos esta función y igual x? En realidad, acá, esto es una función lineal. La x está acompañada con un más 0. ¿Sí? Entonces voy a partir del 0, voy a subir 1 y correr 1 a la derecha. Sobre donde terminé y donde empecé, ahí voy a trazar la recta y igual x. Y igual x. Porque hay un 1 que es positivo, que va para arriba, y abajo hay un 1 que va para la derecha. ¿Sí? Siempre esa recta tiene que pasar justamente por el centro de coordenadas. Y las dos funciones, tanto una como su inversa, tienen que ser simétricas. ¿Qué significa? Que lo mismo que tengo de un lado de la recta y igual x, tengo que tener del otro. ¿Ven? Es como que atraviesa a esa función, la corta por la mitad. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir si las funciones son inversas. Así que si ustedes hicieron bien, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y me voy a dar cuenta porque si yo hice todo esto bien, la función, la recta y igual x tiene que pasar por el medio de esas funciones inversas. Si yo hice algo mal acá en el camino, me voy a dar cuenta porque la recta no me va a cortar a la función por la mitad. ¿Sí? Así que bueno, ahí hay que tener un poco de cautela y tener cuidado con los pasos cuando resuelven los ejercicios. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer en la tarea justamente es determinar la inversa de las funciones. Y en el primer punto lo que tienen que hacer es determinar si son inversas o no. Y para eso, para ayudarse, por ejemplo acá, para ayudarme si esta función es inversa o no, lo que van a hacer justamente es trazar la recta y igual x. Si la recta y igual x corta la función en la mitad, entonces significa de que si tengo lo mismo de un lado que del otro, entonces significa que la función son funciones inversas. Si no, no.
¿sí? Acuérdense entonces de trazar la recta y igual x en cada gráfico. Y ahí se van a dar cuenta si las funciones son inversas o no. Bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier consulta, saben que lo pueden hacer a través del Classroom, del mail o del Zoom. Todo esto lo vamos a volver a ver en el Zoom. Si hay alguna duda, me consultan, ¿sí? Les mando un beso y nos vemos en la reunión del Zoom.